computadora. Bueno, vamos, empecemos. No sean tímidos, tímidas. Dudas. No hay dudas. Entonces, puedo responder, con la gripe y todo puedo responder. Lo que no quiero es a ustedes enfermarlos. ¿No hay dudas? Hernán, ¿está todo bien? ¿Entendiste todo? Sí, sí, todo bien. Bueno, qué alegría. Mercedes, Bien, todo bien también. bueno, me alegra mucho. Martín, También todo bien. bueno. Agustina, Agustina, ¿no hay ninguna duda? Tenés el micrófono silenciado, Agustina. Bueno, a ver. Melina, ¿alguna duda? Profe, yo tenía dudas, pero no de la clase pasada, sino del PowerPoint, o sea, no estaba la parte de unidad africana, carta africana, la corte y la comisión y todo eso, y no sabía si entraba igual o no, o si Sí, es parte había del como- examen, claro que sí, claro que sí. Todo eh, entra. Eso lo dimos en la clase, pero la duda que tengas por ahí, yo sugiero, si a vos te parece bien, dejarla para la clase de repaso, para no confundir ahora. ¿Te Ah, parece? bueno, bueno, gracias. ¿Sí? Sí, sí, gracias. No, por favor, pero anotalas igual, ¿no? Eh, bueno, entonces, si no hay dudas, seguimos. La clase pasada habíamos quedado en qué, chicos, a ver, recuérdenme. De a uno, por favor, no se amontonen en contestar. ¿En qué parte quedamos la clase pasada? Lo último que tengo anotado era lo de los jueces ponentes. Ajá, pero habíamos llegado al inicio Oh, del juicio, ¿se acuerdan? A ver, habíamos explicado que la sala, cuando se trata de comunicaciones de Estado contra Estado, no, digamos, juez ponente y después decide los 7 jueces de la sala, ¿no es cierto?, respecto de la admisibilidad. ¿Es correcto lo que digo? 4-3. ¿Se acuerdan? sí, sí. Perfecto. Entonces después habíamos dicho, ya teníamos las peticiones individuales y las peticiones interestatales que fueron admitidas, que se declararon admisibles. La etapa que venía era la etapa de la solución amistosa. ¿Está bien? ¿Sí? Chicos, respóndanme, pues si no, no sé si avanzo. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí, yo tengo eso. Muy bien. Los demás, ¿me escuchan? Porque por ahí no me están escuchando. Como no están las cámaras prendidas, no sé si están. Sí, se escucha. Sí, perfecto. Sí, Bueno, profe. Sí, sí, sí. ahí está. Participen, por favor, que tras que tengo fiebre, si no participan me duermo. Bueno, entonces, luego de eso habíamos dicho que cuando no se lograba la solución amistosa iba directamente a juicio. Y habíamos quedado en que en esa etapa de juicio necesariamente tenía que tener el peticionario patrocinio letrado. ¿Se acuerdan? Que lo último fue, bueno, si no tiene patrocinio letrado porque no tiene plata para pagarlo, entonces, ¿de dónde sale el letrado? Lo da oficialmente el tribunal. Bueno, ¿Y cómo? ¿De dónde? ¿De dónde surge ese profesional o esa profesional? ¿Era del grupo de expertos? Exactamente, del grupo de expertos. ¿Eh? El grupo de expertos está para, casualmente, en virtud del principio pro homine, ¿no es cierto?, poder colaborar con el individuo, porque esa fase preregistral donde interviene el grupo de expertos solamente sirve para el ser humano, para los estados no sirve. ¿Está bien lo que digo?
Bueno, entonces, pensado así, viene la etapa de juicio. En la etapa de juicio se hace todas las presentaciones que corresponde, tiene una primera fase que es escrita y una segunda fase que es oral. La primera fase escrita tiene que ver con la demanda, su contestación, eh, ¿no es cierto? La memoria, la contramemoria, quiero decir, hay más como 4 idas y vueltas, ¿no es cierto? La réplica y la dúplica, esos son los nombres correctos, y efectivamente allí ya se trabó la contienda, para decirlo de alguna manera. Entonces, después de eso, en la etapa oral se produce la prueba, que es oral, la testimonial, por ejemplo, se escuchan los peritos si es que hay, y después se dicta la sentencia. Esto es la estructura normal de cualquier juicio que ustedes ya conocen por haber visto derecho procesal. La única variación es esto de la demanda, la contestación, la réplica, la dúplica, porque esto genera un tiempo diferente por tratarse de Estado el que esté involucrado, o de Estados eventualmente. Acá es lo mismo si es un Estado parte, perdón, si es un Estado contra Estado o es individuo contra Estado, sigue la misma estructura, ¿sí? Y dicta sentencia, ¿no es cierto? Esa sentencia en principio es inapelable. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué ocurre? Cuando el caso, vamos a volver un poquito para atrás. Acuérdense que dijimos digamos, la, la sala dice, bueno, esto ya no da para más, tenemos que, ¿no es cierto?, iniciar el juicio, digamos, ¿no? Concretamente. Entonces, ahí se da algo que está bueno entenderlo. ¿Por qué? Porque aparece esto de la posibilidad que tiene la sala de inhibirse en favor de la gran sala, ¿sí? A ver, para que entiendan, ¿qué sería una inhibición? ¿Saben qué significa inhibirse? ¿Cuándo hay inhibición? ¿Eh? Puede ser que cuando impedís a alguien hacer algo. Ajá, ajá. Acá, en rigor, hay un tema por ahí que hay que cambiar el verbo Puede y ahí ser, está. profe, La cuando hay inhibición. deudas y hay acreedores que reclaman. A ver, de vuelta, Martín, ¿cómo? Puede ser que cuando hay deudas y hay acreedores que reclaman. Ajá. A ver, ok. Una cosa es eh, la inhibición general de bienes, que es lo que vos estás planteando, Martín. ¿Se entiende? Y en algún sentido lo que está planteando Facundo. Cuando vos tenés una deuda y efectivamente no la pagaste y te persiguen ese cobro, te pueden trabar una inhibición general de bienes ante la inexistencia de bienes susceptibles de ser embargados. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, Sí. sí. Bien. Pero no es esto, porque acá estoy hablando de la inhibitoria de la propia sala. ¿Qué es la inhibitoria? Una cosa es la inhibición, otra cosa es la inhibitoria. Como que ¿Sí? se abstiene de entender, puede ser en el conflicto. Ahora vamos mejor, Facundo, vamos mejorando la puntería. Bien. ¿Y qué significaría que se inhiba? Implicaría claramente que la sala entiende que por alguna razón tiene que desplazar su competencia en otro órgano. ¿Entienden esto? Sí. Muy Sí, bien. sí. Entonces, claro, el tema es que hasta ahora, ¿qué órganos vimos dentro de este sistema judicial? Las salas y los comités que están dentro de las salas. Pero hay otra conformación que le vamos a llamar gran sala.
La gran sala o gran cámara está compuesta por 17 magistrados. ¿Sí? 17 magistrados. Estos 17 magistrados, en realidad, hay 5 lugares que tienen que tienen que estar o estar. A entender bien esto. El presidente de todo el tribunal, ¿se acuerdan el que se nombraba cada 2 años? Ese presidente de todo el tribunal es miembro de la gran sala, sí o sí. ¿Está bien? Los 2 vicepresidentes del tribunal entero son miembros de la gran sala. ¿Vamos bien? El presidente de la sala que previno, el presidente de la sala que previno y el juez del Estado involucrado, del Estado demandado. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ¿sí? Nosotros tenemos 5 jueces que sí o sí tienen que estar. ¿Está bien? Y después vamos a agregar 12 magistrados más, bien, para completar los 17 magistrados que tienen que estar en la gran sala. ¿Esto lo entienden bien? David, yo te puedo hacer una pregunta que entré un cachito tarde. Sí, dime. Estamos continuando con los órganos que habíamos visto del Comité Europeo, ¿no? El Comité y la Corte. Estamos viendo, cuidado, el Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos que se gestó en el marco del Consejo de Europa, Perfecto, siguiendo la clase pasada. ¿Sí? perfecto, perfecto. Excelente. Gracias. No, por favor. Entonces, tenemos que terminar el juicio, la sala puede decir, bueno, perdón, tienen que empezar el juicio y la sala dice, no, yo me inhibo. ¿Me inhibo en favor de quién? De la gran sala. Este es un órgano nuevo para ustedes. ¿Está bien? Entonces, como les explicaba, la gran sala tiene 5 magistrados, voy a repetirlo, presidente, 2 vicepresidentes de todo el tribunal, el presidente de la sala que previno y el juez del Estado Nacional, que está involucrado, del Estado demandado. Ahora bien, ¿cuántos jueces necesito para tener 17 jueces? 12. Ok, Facundo, 12. Andás bien en matemáticas, Facu. La pregunta es, ¿podría ser que sean 13 o 14 que necesite? ¿Podría darse esa circunstancia? No tengo idea. Yo necesito 17 seres humanos jueces para conformar la gran sala. Entonces, yo les pregunto, ¿podría suceder que en lugar de tener que agregar 12, tenga que agregar 13 o 14? Me imagino que si alguno de los que habíamos mencionado antes no está, supongo que sí. Ajá. Y no está porque está paseando. No, no, supongo que por alguna cuestión No es particular lo, podría. no está previsto en el sistema. No, lo que está previsto es otra cosa. Piensen esto. Resulta ser que yo soy el juez de Italia. Acuérdense que es un juez por cada estado. ¿Está bien? Soy el juez de Italia. En realidad, el juez propuesto por Italia, porque no es que Italia me nombra, pero soy el juez de Italia, soy el juez italiano. Y resulta ser que el estado demandado es Italia. Y también resulta ser que soy el presidente de todo el tribunal. Quiere decir que de los 5 cargos que tienen que estar sí o sí, yo ocupo 3. ¿Entienden ahora? ¿Vamos bien o no? Sí, ¿De Sí, acuerdo? profe. Claro, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo voy a necesitar 12 jueces, o 13 o 14. ¿Podría necesitar 15?
¿Podría o no? Y en el supuesto que estás planteando, por ahí no sería necesario, porque si ocupa 3 cargos y tenés que completar 17, estarías necesitando 2 digamos, equilibrar eh, esos 3 cargos. En realidad 14 Pero no estaría sé, pensando, claro, 14 en total. sí, Está perfecto, Patricia, claro. pero ¿podría darse que yo ocupe 4 cargos de los 5 que tienen que estar sí o sí? No, Muy bien. creo que no. No, porque no puedo ser presidente y uno de los vicepresidentes. O soy Claro, presidente eso, y eso vicepresidente. está, eso estaba pensando. O sea, podés ser juez del estado demandado, presidente de la sala que previno y presidente general, pero no vice. Exactamente, si soy vice y soy presidente, ya soy Dios, soy todo junto, digamos, imposible, ¿ok? Entonces, ahí ustedes, esto les tiene que quedar el recuerdo básicamente de que acá estamos hablando de una situación que hay que distinguir. Son 17 magistrados, físicamente 17 magistrados. Y sí o sí tienen que estar los magistrados que son presidentes, 2 vicepresidentes, el Estado demandado, el juez del Estado demandado y el juez de la sala que previno. Pero pueden coincidir los cargos hasta 3 veces. En consecuencia, voy a necesitar no 12, sino más jueces para conformar la gran sala. Hay un criterio de selección que yo no les voy a explicar porque es un poco complejo y no tiene sentido, pero lo cierto es que ustedes ya saben que pueden ser más de 12 jueces que se requieran. Esa gran sala es como un tribunal superior. Y ahora vamos a analizar qué hace. Lo concreto es que la sala puede inhibirse en favor de la gran sala, declarar su inhibitoria, solamente cuando puede justificar que el caso tiene una gravedad o una importancia que puede poner en riesgo en algún aspecto la propia doctrina del tribunal. Digo, cuando hay un tema de envergadura, un tema nuevo, un tema que por la cuestión que se trae, que traen los hechos en los términos de cómo lo plantearon las partes, podría dar lugar a un debate mucho mayor. ¿Está bien? Entonces, claro, ¿qué hace la sala? Se inhibe y se lo manda a la gran sala. Pero la gran sala no acepta sino más. Nombra un comité de 5 jueces que van a ser los encargados de expedirse sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la inhibitoria. ¿Vamos bien? ¿Todos? Sí. La inhibitoria, entonces, si la gran sala, si el comité de jueces de la gran sala dice, ok, sí, está bien, aceptamos la inhibitoria, ¿quién va a dictar sentencia? La Y la gran gran sala. sala. El La tribunal que gran evalúa la sala, admisibilidad. claramente la gran sala. ¿Cómo, Iván? Este comité de 5 jueces que determina o no la admisibilidad o no. De la admisibilidad de la inhibitoria. Tal, Claro, claro, sí. tal cual. Entonces, este comité de jueces dijo, sí, 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 va, dale, vamos para adelante. Ok, entonces, ¿quién va a llevar el juicio adelante y dictar sentencia? La gran sala. La gran sala. Ahora, si el comité de 5 jueces de la gran sala rechaza, ¿sí? Eh, rechaza la inhibitoria, ¿quién dicta sentencia? Y volvería a Y la sala. el tribunal que se había inhibido. Exactamente, la sala. La sala tiene que dictar sentencia. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? La sentencia que dicta la sala no es apelable. ¿Está bien? Sin embargo, es recurrible, pero no apelable. ¿Cuándo, Hernán, cuándo hablo de apelación?
Cuando voy a pedir que se dicte una nueva sentencia, que se eximen de vuelta sobre el caso, que La se expidan de sentencia, vuelta sobre el caso. escucha, Hernán, la sentencia ya se dictó y vos querés apelarla. ¿Qué sería apelar? Que lo trate otro tribunal. Sí, ok. ¿Y qué implica la apelación? ¿Qué facultades tiene el Tribunal Superior en relación a la sentencia dictada? Puede ser, profe, de revisión Hacer, Ok, pero a ver, ¿de revisión de qué, Puede Martín? de la dictarlo sentencia. lo mismo o revocarlo, digamos. sí, puede Puede hacer ser lo lugar mismo. o dictar o revocar y dictar una sentencia Ok, nueva. escuchen. Están todos más o menos cerquita, pero ninguno lo suficiente. Vamos de vuelta. Yo cuando apelo, digo, ok, quiero que un tribunal superior, ¿sí?, pueda modificar la sentencia. ¿Está claro esto? Acá todos acordamos, ¿verdad? Sí, Sí. perfecto. Pero ¿qué facultades tiene el Tribunal Superior en una apelación? Entender en cuestiones, analizar la prueba y el derecho invocado y aplicado, o solamente la prueba o solamente el derecho. ¿Cuáles son las atribuciones que tiene el órgano superior ante una apelación? Ambas, dice Iván. Exacto. Ambas. Cuando hay apelación, el Tribunal Superior queda habilitado para examinar ambas. Si no, no es apelación, es otro tipo de recurso. ¿Está bien? En nuestro derecho serían los recursos extraordinarios, aquellos en los que en principio, sin perjuicio de la doctrina de la arbitrariedad de la sentencia de nuestra Corte, la realidad es que un tribunal superior en un recurso extraordinario solamente puede analizar cuestiones de derecho. ¿Entienden ahora la diferencia? ¿Sí? Perfecto. Entonces, en el caso de la sala, la sentencia dictada por la sala, aparece un primer recurso que se llama de aclaratoria. ¿Qué es el recurso de aclaratoria? Aquel que interpone la parte por un error formal de la sentencia. En lugar de poner el nombre de la parte actora bien, lo escribió mal, se equivocó una fecha, pero que no altera la cosa juzgada. Esto es la propia aclaratoria, esto es, se aclara que donde dice tal cosa se quiso decir tal otra y se debe leer como tal otra, pero no implica modificar la sentencia en el fondo de la cuestión. ¿Vamos bien hasta acá? Esta es la aclaratoria. Esta sentencia de la sala, perdón, es susceptible de aclaratoria. Pero es susceptible de un segundo recurso, que casualmente es como lo mencionó Martín, que es el recurso de la revisión. ¿Qué es un recurso de revisión? Es un recurso que pueden interponer las partes, cualquiera de ellas, dentro de los 3 meses de dictada la sentencia, ¿sí?, con el objeto de que la gran sala, acá actúa como órgano de revisión, la gran sala dicte sentencia de fondo. ¿Y cuáles son las atribuciones que tiene la gran sala? Pues solamente interpretar en cuestiones relacionadas con el derecho. ¿Sí? Esto es solamente con el derecho, no con los hechos. Los hechos hacen cosa juzgada. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? Es recurrible por vía de 2 recursos, revisión y aclaratoria, nada más. ¿Sí? ¿Puedo avanzar? Sí. Sí, dice Iván. ¿Todos estamos todos bien? Muy bien. Bueno, entonces, avancemos. Fíjense que cuando se interpone el recurso de revisión a una sentencia que dictó la sala, nuevamente
aparece el comité de 5 jueces de la gran sala. Ese comité va a decidir si el caso es revisable o no. Si el comité dice que no, la gran sala no se expide y no hay revisión. ¿Vamos bien? Ahora, Matías, ¿estás? ¿Te paso una pregunta? Sí, Facundo. ¿Cuál es el criterio como para aceptarlo o no, digamos? Tiene que ver con el análisis de la cuestión de la doctrina del tribunal generalmente. Cuando ven que puede haber alguna controversia, porque vos vas a basar un recurso de revisión diciéndole a la gran sala, che, fíjense que acá la sala se equivocó porque la jurisprudencia tal dice tal cosa, la otra dice tal cosa, en los mismos hechos, entonces el derecho se aplicó mal, y ahí es donde está el análisis de si merece o no revisión. ¿Entendés? Ok. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, avanzamos entonces. Matías, te quiero preguntar algo. Firme. Bien, dime. La sentencia la dictó la gran sala, porque aceptó la inhibitoria de la sala y la dictó la gran sala. ¿De acuerdo? En forma directa. Entonces, mi pregunta Sí. hacia vos es la siguiente. ¿Existe algún recurso que se pueda interponer ante una sentencia dictada por la gran sala? Y me parece complicado porque por lo que veo, por lo que voy entendiendo, casi que la gran sala actúa como una cámara. Eh, entonces me parece complicado, o al menos todavía usted no mencionó algún órgano que yo considere que a donde pueda recurrir esta sentencia de la gran sala, como que parece como si fuese que es como la cámara. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, ¿la respuesta qué sería? ¿Sí o no? No, entiendo, o por lo menos por lo que me va diciendo, o voy entendiendo, mejor dicho, no veo. Una respuesta apresurada, colega. ¿Por qué Me pensás? imaginé, ¿Por qué es una respuesta apresurada? Porque vos tenés 2 recursos y vos basaste tu respuesta claro. en análisis de un recurso nada más. Sí, entiendo que tiene que haber algún recurso que me permita ver la revisión de la sentencia de la gran sala. A ver, vamos de vuelta. 2 recursos tenés. Si vos querés un recurso de revisión ante una sentencia dictada por la gran sala, le tenemos que preguntar a la Luna si se atreve a resolverlo. ¿Entendés? Porque no hay otro órgano. Porque no hay otro superior, claro. Claro, entonces el de revisión descartamos, no. Pero ¿y el de aclaratoria? Y pero que aclare la misma cámara, la misma, digo, gran sala. Vos sos un juez de primera instancia y resulta ser que en un caso que yo soy abogado de parte, que lo gané, te cuento, porque vos sos bueno y me diste la derecha, me regulaste honorarios y pusiste mal mi nombre y apellido. Me ha pasado, me pusieron Daniel, yo no soy Daniel. Después si lo quiero ejecutar, pues tiene que venir Daniel a ejecutarlo. Claro. Sí, Entonces, interponés la aclaratoria al mismo, digamos, a lo que es el mismo juzgado, en el caso claro, de acá, ¿no? Y que sí, aclare justamente eso y se expide, allá es ¿no? lo mismo, ¿eh? En todos lados es lo mismo. La aclaratoria te aclara un aspecto de la sentencia que no te modifica el fondo, pero que a vos te permite, digamos, tener un cuerpo de sentencia único y bien. ¿Entendés? Entonces la pregunta es, ¿la gran sala no se puede confundir nunca? No, claro, en base a lo que usted está diciendo, claramente le puedo solicitar una aclaratoria ante una confusión, pero no puedo cuestionar si hay una cuestión de derecho o de fondo, digamos. Ahora sí me gusta la respuesta. Por eso la pregunta fue, ¿es recurrible? Si yo digo, yo digo esta frase,
La sentencia dictada por la Gran Sala no es recurrible. ¿Es verdadera o falsa? No, es Falso. falsa. Es falsa, porque sí es recurrible por la aclaratoria. Ahora, si yo digo, una sentencia dictada por la Gran Sala puede ser recurrida por vía de revisión, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, Falso. porque no hay un órgano, no hay una gran sala, o una sala suprema, digo, plenario de los 48 jueces, no existe esto. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, este es el sistema vigente, es el protocolo 11 que empezamos a analizar la vez pasada, y resulta ser que hay un protocolo 14 también. ¿Sí? El protocolo 14, ¿sí? Es un protocolo que trajo modificaciones al protocolo 11, pero muy poquitas. A ver, la primera modificación que trajo fue que agregó un requisito de admisibilidad. Pay attention to this, please, porque esto es importante. Agregó un requisito de admisibilidad. ¿Saben cuál es? La gravedad. Se agregó que la violación tiene que ser grave. Claro, estamos ante un problema. ¿Qué es grave? Porque digamos, medir, mensurar la gravedad de una violación a los derechos humanos es demasiado subjetivo. A ver, si es una tortura, ¿qué significa? Si no perdió un ojo, no es grave. Si perdió los dos, es grave. O no sé, si le mutilaron 2 dedos, no es grave, pues son 2 dedos, tenemos 10, ¿para qué necesita tantos? Digamos, entonces no es tan grave. Claro, no hay problema. ¿Se entiende? Es como una cosa medio complicada, medio traída de los pelos, ¿no? Medio así como... Bueno, el punto es que eso es una modificación que agregó el 14. Otra modificación que agregó el 14 está relacionada con que ahora, según el 14, bien, las admisibilidades las decide directamente el juez ponente. Ya no se hace más todo el sistema de votación del 11. O sea, el ¿Entiendes? comité, profe, no va más, no corre más el No comité corre de más los juez. comités ni la sala en pleno. Directamente el juez ponente dice admisible o inadmisible. ¡Chao! Y si el juez ponente dice inadmisible, a llorar a la iglesia. Esto va en contra del principio pro homine, claramente. ¿Está bien? A ver, estas dos modificaciones en realidad son contrarias al principio pro homine. Se buscó acelerar los procesos, por eso se hizo de esta manera, y lo que se generó es arbitrariedad, razón por la cual se busca modificar este protocolo 14, hasta donde yo sé, hasta el momento no se ha modificado, pero sé que están en tratativas para hacerlo, porque realmente es un tema complicado, ¿sí? Entonces, a ver, esto, ¿por qué para nosotros es importante? Es importante porque en realidad estamos teniendo acá un mecanismo que se utiliza en Europa, se utilizó y se sigue usando en Europa para fortalecer las democracias, porque la creencia, el pensamiento, la doctrina es que no existe democracia fortalecida si no hay un verdadero respeto a los derechos fundamentales del hombre. ¿Entienden? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿avanzamos o me quieren preguntar algo de acá? Profe, yo tengo una consulta. Dale. ¿No hubo algún, no sé cómo denominarlo, si es algún dictamen, alguna recomendación o algo respecto a este concepto de gravedad, que es bastante amplio o general, o sea, como determinar un parámetro? ¿No hubo algún punto, digamos, en ese sentido? No, en realidad hubo mucha discusión, pero no hubo un documento que se pudiera cerrar y es muy difícil, es lo mismo que, Mati, decir, che, ¿qué es la justicia? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la felicidad? Son conceptos
que son abstractos y en consecuencia va a depender la definición del sujeto que piensa, del pensante, del parlante. ¿Se entiende? Entonces, esto, si bien se discutió de más, bueno, había decisiones políticas tomadas, había que acelerar todo, porque en Europa hay muchos casos que ingresan por año de denuncias por violaciones a los derechos humanos, y bueno, lleva mucho tiempo resolverlas, entonces la idea de estos cambios estaba más relacionada con intentar acelerar los procesos, pero fue como ¿no es cierto?, un boomerang que no estuvo bien lanzado, lógicamente. Entonces, esto se está buscando modificarlo. ¿Eh? Perfecto, profe. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Podemos avanzar o hay más dudas? Muy bien, avanzamos entonces. Ustedes van a... hay un caso acá que Mangoudas, que Marce ya lo puso en el material, porque hoy lo verifiqué, que se trató ante este tribunal, que es parte del examen, y que yo voy a esperar a algún voluntario o voluntaria que quiera desarrollarlo para la próxima clase, así después me lo manda por privado y lo prepara, ¿sí? Vamos, con esto yo termino lo que es el segundo segmento. Empezamos con la defensa, luego seguimos con lo político y social, ¿no? Y ahora vamos a pasar a lo económico, si les parece bien, ¿sí? Eran las tres áreas que abordó Europa para poder fortalecerse y resolver los problemas que presentó después de la Segunda Guerra, conforme ya lo charlamos en clases anteriores. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Muy bien. A ver, el aspecto económico está ligado íntimamente, por supuesto, a lo político, como todo, ¿no? Todas las decisiones que se adoptan tienen una raíz política, no podemos pensarlo de otra manera. Es ilógico pensarlo de otra manera. Lo cierto es que, claro, cuando aparece el plan Schuman, el plan Marshall, ustedes saben que, iba a hablar de Schuman y me cambié, cuando aparece el plan Marshall, Estados Unidos dice, bueno, sí, yo te presto plata, pero tenés que tener tu vida ordenada, ¿no? Porque eso es garantía de que me la vas a devolver. Si no tenés tu vida ordenada, no me vas a devolver y no te puedo prestar. ¿Está bien? Así como para hacerlo muy sencillo que se pueda entender. El asunto es que en 1950, el canciller Schuman, por eso me lo confundí, da un discurso que se dio en llamar la Declaración Schuman, muy importante para nosotros, pero muy importante, por medio de la cual insta a los estados y aconseja él desde su lugar catedrático y también político, dice, che, la única forma de que resolvamos nuestras vicisitudes es que nos aunemos, es que nos juntemos, es que haya una alta autoridad común que nos ayude a equilibrarnos a todos. ¿Entienden esto? Pero cuando hablamos de una alta autoridad común, Schuman no hablaba del concepto que tenemos ahora de una autoridad común desde el derecho comunitario. Schuman lo planteaba desde el derecho internacional público. Schuman lo planteaba como un órgano gubernamental, no. Intergubernamental, sí. Schuman decía, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo para crear un órgano que se encargue de colaborar con nosotros desde la integración, que tampoco se llamaba integración, en esa época se hablaba de la cooperación entre estados, que nos ayude y que podamos avanzar en todo lo que se nos pide. ¿Está bien? Claro, esta declaración Schuman, que es mucho más amplia de lo que yo estoy ahora planteándoles, pero que ustedes tienen acceso en cualquier link serio al que ingresen, van a advertir que la primera consecuencia de esta declaración, o una de las razones por las cuales los estados empiezan a trabajar, esto fue la declaración, terminó en un tratado
que se firmó en 1951, que fue el Tratado de París de 1951, que es el tratado que creó la CECA. ¿Sí? La CECA. La CECA, que es con C, CECA, significa la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. ¿Sí? ¿Cuál era la idea de la CECA? ¿Cuál es o cuál fue? Porque en rigor, ahí creó la primera comunidad, van a ser 3 que se crean. Esta es la primera, la CECA es de 1951, entra en vigor en 1952 y establece el tratado, ¿sí?, una vigencia temporal de 50 años. Quiere decir que en el 2002 el tratado dejó de existir, porque nunca se modificó. ¿Está bien? Este tratado concretamente previó la libre circulación del carbón y del acero entre los 6 estados firmantes. ¿Está bien? ¿Bien? ¿Hasta acá? A ver, estamos hablando, naturalmente, de una movida de orden político para que Alemania no tuviera el monopolio del carbón y del acero. Elementos que casualmente, no estamos hablando de, no sé, de lechuga y tomate. ¿Está bien? Estamos hablando, ¿no es cierto?, de algo muy importante que viene a ser el, el carbón y el acero. En ese momento de la historia, más que importante, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes toman a la vista, que estoy intentando hacerlo yo en este acto, si les comparto pantalla y vamos un poco más rápido. Espérenme un segundito nada más. Ok, ahí vamos. El PDF que tienen sobre este tema es hacia la Unión Europea. Entonces, aguárdenme un minuto. Quiero ver si ahora me permite. Ahí estamos. Ahí ven el pizarrón mío. Sí, ahora sí. Perfecto. Ustedes lo tienen de todos modos en el WhatsApp, en el grupo, ¿sí? Entonces, acá hay todo esto después ustedes, acá está, muy bien. Ven acá tienen, fíjense, que acá tenemos claramente, ¿sí?, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que son los 3 países del Benelux, ¿sí? Noten ustedes cómo acá aparece la primera comunidad que, como les digo, y por eso les hago hincapié en esto, que es muy importante, se refería al carbón y al acero como elementos para esta suerte de libre comercio, ¿sí? Sin embargo, de libre circulación, básicamente, que eso era lo más importante, para que no quedara todo en manos de Alemania o de alguna de las potencias, o de Francia, alguna de las potencias europeas, digamos, ¿no? Claro, con la CECA les fue bien. Les fue bien en el sentido de la presencia, vamos a utilizar ese término que no es el más adecuado, pero
digamos, les fue bien, ¿sí? Y ellos, digamos, en realidad se dieron cuenta que esto lo podían ampliar, ¿sí? Y esa ampliación se sucedió, esperen, pues no veo yo ahora que estoy compartiendo, no sé qué hice. Y ahora nos está Te compartiendo tu interrumpo. WhatsApp. Claro, quería avisarte eso. Nada, ¿no? Ajá, bueno, espérenme un segundo, dejar de compartir porque hice lío, todo por hacerme el canchero y querer manejar dos cosas al mismo tiempo. ¿Dónde estás? Ajá, Ahí dejamos de ver el WhatsApp. claro, Ahora sí, porque no se ve bien. claro, pero ¿por qué no lo estoy viendo? Porque en realidad yo lo bajé, ahí está mirando mi WhatsApp, ¿no? Sí, también. Sí. Claro, ahí estamos. Muy bien, entonces ahora sí. Claro, cerré el WhatsApp sin darme cuenta y yo no lo puse desde la carpeta que tengo de vago, sino que lo puse desde el WhatsApp. Bueno, ahí estamos, solucionado. Entonces, les fue también en ese sentido, en el sentido de, digamos, el diálogo que hubo entre los 6 estados, que ampliaron esto mismo y crearon en 1957 en Roma la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de Energía Atómica, el Euratom. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que en la Comunidad Económica Europea se agregaron, digamos, son 3 comunidades diferentes, esto quiero que tengan en cuenta, pero en la Comunidad Económica Europea se agregaron más objetos de libre circulación y de comercio y de acuerdos comerciales que se fueron gestando. ¿Entienden esto? A ver, estos 3 tratados son claramente los tratados marco. ¿Estamos bien hasta acá? Facundo, ¿vamos bien? Perfecto. Muy bien. ¿Alguien alguna duda? Iván, Hernán. No, no, yo vengo bien por ahora. Bien. A No, ver, perfecto. Todo bien. entienden que acá se está dando la creación de tratados marcos. Dentro de cada comunidad empezó a gestarse un montón de normativa, que la normativa esa es propia de esa comunidad. ¿Entienden? Entonces, claro, acá aparece algo muy importante a tener presente, que es lo siguiente. Claramente, eh, se dieron cuenta que era necesario establecer las instituciones comunitarias. Cuando yo digo instituciones comunitarias, vamos a ver, Erika, cuando hablo de instituciones comunitarias, ¿estoy hablando de derecho comunitario? Erika, Sí, acá estoy, me estoy peleando con los cables, todo como tengo conectado. ¿Me repite, por favor? claro, cuando yo hablo de instituciones comunitarias, ¿estoy hablando de derecho comunitario? En este marco, si no me equivoco, estábamos hablando de derecho internacional público. Perfecto, muy bien. No estamos hablando de derecho comunitario, estamos hablando de derecho internacional público, de derecho de la cooperación. En esa época no existía ni siquiera el concepto de derecho de la integración, menos va a existir el concepto de derecho comunitario. ¿Vamos bien? Entonces, estas instituciones comunitarias, ¿qué vienen a ser? Los órganos intergubernamentales. Entonces se generó una asamblea única para las 3 comunidades, un tribunal de justicia único para las 3 comunidades, un comité económico y social único. ¿Sí? Miren ustedes, un tribunal de justicia único para las 3 comunidades. Ese tribunal de justicia su sede está en la ciudad de Luxemburgo, a diferencia del Tribunal de Derechos Humanos que está en Estrasburgo. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces,
Fíjense, acá nos explica que en abril del 65 se firmó el tratado por el cual se constituyó un Consejo Único y una Comisión Única. A ver, se agregó el Consejo y la Comisión. El Consejo estaba conformado por los jefes de Estado y la Comisión por los comisionados, ¿sí? Ahí está toda la explicación, ¿sí? Eso después léanlo ustedes con tranquilidad. Acá, cuando yo armé esta filmina ya hace un par de años, la idea mía fue, un par largo, como 10 creo. Bueno, la idea fue mostrarles a los alumnos que el proceso de la integración, lo que luego devino en derecho comunitario con la Unión Europea, no fue algo fácil, porque se dan muchas dificultades. Acá yo explico una de las grandes crisis del 65, ¿sí? Que Alemania, ¿sí? Digamos, Francia, ¿qué hizo? Desapareció, dejó de votar, dejó de participar, se llamó la silla vacía, ¿sí? Y esto impedía que funcione normalmente la comunidad, ¿entienden? Entonces después con el compromiso de Luxemburgo, bueno, se pudo arreglar la cosa, ¿sí? Y efectivamente el proceso siguió adelante, pero sencillamente por el bienestar común. Pero no fue fácil, ¿está bien? Fíjense que acá, noten que acá se aborda el concepto de mercado común, libre comercio, unión aduanera, mercado común, políticas comunes, una economía común, ¿sí? Pero claro, cuando ya tenemos a todo esto, cuando se agrega la economía común, aparece el mercado único europeo, que aparece en el 93. Y lo más fundamental son las libertades económicas que se agregan de mercancías, capitales, personas, establecimiento y circulación de servicios. Noten ustedes cómo fue avanzando. ¿Entienden esto? Las comunidades fueron avanzando y del mercado común pasó al mercado único. Entonces, noten, empezó como un libre comercio, se hizo la unión aduanera, se generó el mercado común, se establecieron políticas comunes y una economía común, ya tenemos el mercado único europeo. ¿Alguna duda acá? ¿Sigo? No, ninguna. Muy bien. Cuando ustedes lean en estos textos libro blanco, son proyectos, son propuestas importantes, debatidas, para lograr fines determinados. ¿Está bien? En 1979 se elige el Parlamento Europeo por sufragio universal por primera vez. ¿Qué significa esto, chicos? A ver, hagamos un stop acá porque si no después se genera problema. ¿Qué significa un parlamento de esta manera? Hasta 1979, los que hoy conocemos como eurodiputados no eran diputados para Europa elegidos por el pueblo. Eran diputados que se habían elegido para cada estado y después los legisladores de cada estado decidían quién iba a representar a su estado en la comunidad. ¿Entienden? ¿Puedes repetir eso? Claro, vamos de vuelta. Por ejemplo, ¿quién representa? Vamos a pensar un poco en la Constitución argentina, pues este tema es fundamental que se entienda bien para no meter la pata. ¿Quién representa los intereses de los estados provinciales según nuestra Constitución? Los diputados, No, senadores, el Senado. ok. Exactamente. Por eso vos tenés tantos senadores por estado. ¿Está bien? Bien. Representan los intereses de los estados provinciales, de las provincias. Alguna gente le agarra urticaria cuando escucha estados provinciales. Esto es muy federal mío, pero bueno, de las provincias. Ahora,
los diputados que representan. Y teóricamente los intereses de la sociedad, del pueblo, entre comillas. Muy bien, me encantó lo de teóricamente, con una posición un tanto melancólica de nuestro amigo Iván, pero comparto la melancolía. Muy bien, tal cual. Teóricamente, los intereses de las personas. ¿Está bien? Excelente, muy bien. Ahora, pensemos, si yo armo una asamblea parlamentaria en una organización internacional y los miembros de esa asamblea parlamentaria son parlamentarios de los estados, significa elegidos como parlamentarios de los estados. Entonces se reúnen, por ejemplo, todos los diputados y dicen, che, ¿a quién mandamos al Mercosur? A ver que vaya fulanito, menganito y sultanito, depende de las formas, los colores políticos y demás, arreglará el número, todo, pum, adentro. Y los mandamos. Pero siguen representando al Estado esos diputados, porque fueron elegidos para el Estado. Diferente es si yo elijo, como ocurre ahora en el Mercosur, porque en el Mercosur pasó lo mismo, pero muchos años después. Yo cuando votamos la última vez, si ustedes recuerdan, elegimos diputados o representantes legislativos para el Mercosur, para el Parlamento del Mercosur, y son otros diputados, no tiene nada que ver con los diputados del Estado. ¿Ahora sí se entiende más? Sí, sí, hablamos esto con Ricardo el otro día, nos dijo que después estos parlamentarios, digamos, como no fueron vueltos a reelegir por creo que una medida cautelar que hubo, se continuaron los que estaban en el cargo. Sí, tal cual. Ahí hubo, digamos, ahora me interesa que entendamos el concepto Sí, del sí, pero diputado, sí, sí. del Mm. diputado comunitario o del grupo que sea, en este caso integración del Mercosur. Vos como ser humano, como ciudadano, como votante, lo elegís vos. Entonces ya no queda que cada lista tiene que proponer tantos diputados para el Mercosur, a modo de ejemplo. ¿Se entiende esto? En Europa ocurre lo mismo. Cada vez que hay elecciones, elegimos eurodiputados. Esos elegimos eurodiputados y elegimos también diputados para España. ¿Va bien? Los eurodiputados terminan en esta asamblea parlamentaria, que está en Estrasburgo. Los diputados de España se quedan en Madrid. ¿Ahora sí? Perfecto, ¿Todos? gracias. Muy bien. Esto es a partir, en realidad, de 1979. ¿Está bien? En Europa. ¿De acuerdo? Acá hay toda una historia interesante con este amigo Spinelli, que era un eurodiputado de Italia. El flaco Spinelli se reunía con los diputados de su palo político en un boliche de Estrasburgo que se llama Cocodrilo, y ahí pergeñaban sus ideas, ¿sí? Resulta ser que, por eso se le llamó Grupo Cocodrilo. ¿Qué hizo el Grupo Cocodrilo? Creó un tratado que modificaba los tratados del 51 y del 57. Entonces, ahí la mayoría del Parlamento apoyó a Spinelli y se aprobó en el 1984 el Tratado de la Unión Europea. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Ese tratado aprobado por el Parlamento tiene valor jurídico? Y pareciera que para los estados no. Pareciera, vos sos jurista. ¿Tiene o no tiene valor jurídico? No, no, para el estado no, porque no hay un representante que lo haya comprometido. No tiene valor jurídico, porque los únicos que pueden firmar tratados son los estados en este marco. ¿Está bien? Entonces, efectivamente, lo que hagan los parlamentarios, ¿qué fue eso? Una tocada de oreja a los jefes de Estado para decirles, che, mirá, nosotros nos pusimos de acuerdo políticamente y salió adelante y ustedes no hacen nada. ¿Se entiende esto? Fue como una cachetada de guante blanco. ¿Está bien?
como decirles sí se puede, y la voluntad del pueblo europeo es que se forme un tratado de la Unión Europea. Pero eso no se podía hacer si no era a través del mecanismo que establece la ley para eso. ¿Vamos bien? Entonces, claro, ¿qué pasó? ¿Quién es el responsable de que se pueda firmar un tratado? El Consejo de Ministros. Fíjense acá que aparece la palabra consejo de vuelta. A ver, tenemos por un lado el Consejo de Europa. ¿Está bien? Y ahora tenemos el Consejo de Ministros. ¿Quién me puede decir la diferencia entre una y la otra? Estamos en el examen. Este es el momento de la verdad. Ni con gripe de Consejo de jorobar, ¿eh? Bueno, a ver, vamos. ¿Quién puede? ¿Qué es el Consejo de Europa y qué es el Consejo de Ministros? Que se llama Consejo Europeo en realidad. Entonces tenemos un Consejo de Europa y un Consejo Europeo. ¿Quién me puede dar una idea de esto? ¿Por ahí Agustina o Patricia? ¿O Denise? El Consejo de Europa sí me pueden decir qué es. ¿O no? Por ahí alguien está hablando y está muteado, porque no estoy escuchando nada. Consejo de Europa. Iván quiere hablar. A ver, Iván. No, no, yo le iba a decir que estoy acá intentando sacar la respuesta, estoy viendo mis apuntes. Ok, el Consejo de Europa es la ¿Me OI. escuchan? Ahí está, Agustín, a ver. Ah, estoy acá en la facultad y medio que no sé si se escucha o no, me estaba tratando de desmutear. El Consejo de Europa, según lo que tengo anotado, es la organización internacional que se creó desde lo político y social en base a la crisis. Exactamente. Esta es una OI que se creó en el Tratado de Londres en 1949. Excelente, 10 puntos, felicitado, carita feliz. Ahora, ¿qué es el Consejo Europeo? Porque los dos comienzan con Consejo, entonces no hay que confundirse. El Consejo Europeo no es nada más ni nada menos que el órgano que se conforma cuando se juntan los jefes de Estado. ¿Entienden? Jefes de Estado y Gobierno, jefes y jefas de Estado y Gobierno. Son los únicos que pueden firmar tratados. Entonces, miren el poder que tienen, pero no son una OI, son un órgano. ¿Entienden la diferencia? Un órgano, comisión, Consejo Europeo. ¿Está bien? ¿Ahora sí? Entonces, seguimos. El Consejo Europeo, ¿sí? Se convocó la conferencia para modificar los tratados constitutivos y de ahí sale el Acta Única Europea. Entonces voy a decir, bueno, ¿qué es el Acta Única Europea? ¿Les parece a ustedes? Yo les voy a dar la respuesta, no estoy buscando que me la den ustedes. ¿Qué es el Acta Única Europea? El Acta Única Europea es el antecedente del inicio del derecho comunitario. A ver, analicemos. En 1984 se conforma el mercado único y en 1986, que entró en vigor en el 87, el Consejo Europeo aprobó el Acta Única Europea, que es un tratado. Esta acta es fundamental. ¿Por qué? Primero, se plantean las bases para una unión económica y monetaria. ¿Sí? Se pone en marcha una política en materia de medio ambiente, política social y consumidores.
y se crea un tribunal de justicia de primera instancia. A ver, prestar mucha atención a esto. Se crea un tribunal de justicia de primera instancia, lo cual significa que hay una segunda instancia, que va a ser el tribunal anterior, el tribunal preexistente, que pasaría a ser tribunal de segunda instancia. A ver, chicos, esto está cambiando la morfología de esa estructura porque deja de ser derecho internacional público común, porque el derecho internacional público no tiene doble instancia. Entonces empieza a haber un cambio de estructura, ¿entienden? Es como una cosa gris el Acta Única Europea que crea una estructura nueva que nadie sabía de qué se trataba, pero que se estaba gestando, se estaba generando, estaba dándose a luz a algo nuevo. ¿Entienden? ¿Eso nuevo qué va a ser? El derecho comunitario. ¿Bien? Entonces, cuando yo pienso en estos términos, fíjense que yo que digo acá, todo esto aprobado por el Consejo Europeo, órgano clandestino. Cuidado con esta palabra, porque en realidad digo clandestino porque no existía en ninguno de los tratados, porque no hace falta que se establezca que los jefes de Estado van a tomar decisiones que solamente ellos pueden tomar, o si les parece que hace falta. No, si son los jefes de Estado, pueden hacer lo que quieran, desarmar y armar enseguida las estructuras como les plazca. No estaba ese órgano, no existía como tal. Ellos fueron los jefes de Estado los que aprobaron esto. ¿Sí? Entonces, se proponen las conferencias estas que señala acá las Filminas, y esto da lugar al Tratado de Maastricht, que se firma en 1992 y entra en vigor el 1 de noviembre de 1993. Acá nace la Unión Europea. Y la pregunta es, Facundo, con la Unión Europea, ¿qué nace? El derecho comunitario. Excelente. 10 puntos, carita feliz, muy bien, claro. Ahí nace el derecho comunitario europeo. Y de ahí empieza el mundo, los demás continentes, a tomar cuenta y empiezan a hacer las modificaciones que se hacen en los sistemas que vimos en la primera parte de la materia. Fíjense esto, se da un plazo de 10 años para lograr la unión monetaria, después el euro reemplazó al ECU, ¿sí? Porque se habían cubierto los criterios de convergencia, en 1999 entró en vigor, no estoy tan convencido que era el 99, entonces pensé en el 2000, bueno, no importa. Se crea una autoridad monetaria, que es el Banco Central Europeo, que emite los euros, que custodia en realidad. Entonces acá tenemos algo que es muy interesante, que es la doctrina de los pilares para explicar la Unión Europea, ¿sí? El primer pilar es derecho comunitario. El segundo y el tercer pilar es derecho de la integración. Ustedes recuerden que yo en las primeras clases les decía, no existe el derecho comunitario si no es en conjunto, en una misma estructura con el derecho de la integración. ¿Recuerdan? Acá lo ven. No existe derecho comunitario que no tenga normas de derecho de la integración. Entonces acá el primer pilar es comunitario y está conformado por las 3 comunidades europeas. El segundo pilar es de la integración, política exterior y seguridad común, PESC, la P, la E, la S, la C, PESC. ¿Qué son las PESC? Política exterior y seguridad común. Acá, tercer pilar, cooperación en asuntos de justicia y de interior, CAGI. ¿Sí? Muy bien. Escúchenme, yo sé que en el día de hoy los he bombardeado, porque es muchísima la información. ¿Está bien? Pero, bueno, la realidad es que ustedes, mis amigos y amigas, tienen que estudiar y no están estudiando mucho,
Entonces, yo les pido, vamos a cortar porque hay gente que tiene que ir a otra clase, ya de hecho Hernán se fue, pero empiecen a repasar, pues se les va a costar mucho si no. ¿Ok? A ver, digan sí por lo menos. Denise ya me contestó con la Sí, carita. sí, Sí, sí. sí, sí. Lo digo por ustedes. Sí, sí. Tienen que empezar a estudiar más, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, Mm. le debo una respuesta a Martín que me escribió preguntándome sobre el trabajo. Te voy a contestar en un rato. Te pido Está bien, disculpas. profe. Tuve una semana bastante complicada, pero todo el que me quiera preguntar sobre los trabajos de las orientaciones, por favor, háganlo sin ningún problema que les voy a responder. ¿Sí? Nos vemos el próximo martes, seguramente va a ser en forma presencial, porque ya voy a estar mejor, ya de hecho estoy mejor, pero no quería salir a la calle y menos exponerlos a ustedes a contagiarlos de esta gripe que en esta época, viste, que evitar andar esparciendo virus. ¿Ok? Bueno, gracias, David. Hasta la próxima. Buena Saludos. semana. Gracias. Chau, chau. Chao.